Hay mucha gente que quiere hacerse rica como influencers. ¿Es realista que todo el mundo aspire a ser youtuber? Me lo preguntas como, por ejemplo, ¿es realista que todos quieran ser ingenieros, financieros, doctores? Es otra profesión. Al final de cuentas, la profesión que elijas o lo que te quieras dedicar depende mucho también de las habilidades que tú poseas. Todos pueden ser creadores de contenido si tienen habilidades de comunicación o si tienen algo que servir o aportar. ¿Qué tanta lana te ahorras dejando de comprar Starbucks todos los días? Porque ves que... Y digo, a ver, en las finanzas personales no es más complicado que bajas tus gastos o aumentas tus ingresos. O sea, son solamente dos factores. No hay nada más que le puedas agregar. Podemos inventar 1000 metodologías, pero esos son los dos principios básicos inamovibles. Que una parte importante de entender el dinero parte de el acceso y el beneficio que tuviste a las oportunidades, güey. O sea, sí, no entiendes el dinero, pero porque nunca estuviste en una situación para que lo entendieras. Estuviste con las puras necesidades básicas cubiertas, güey. Y eso no es algo que tú puedas decir, es que es tu culpa. Para nada. Es una situación meramente circunstancial. Oye, a ver, Andrés, ahorita tenemos un tema muy fuerte, los chavos, porque estamos buscando cómo sacar las cosas adelante, financieramente, profesionalmente, y por eso nos da muchísimo gusto recibirte en este podcast para platicar contigo precisamente de todas estas cosas. Entonces, vamos a empezar con lo primero de primero. ¿Cómo pueden los chavos llegar al éxito financiero en una economía tan inestable como la de México, para empezar? Claro. Es bien interesante, muchas gracias por invitarme. A ti, Andrés, es un honor. Es encantado, es un gusto estar aquí. Y fíjate, eso es bien interesante porque siempre yo hablo mucho de inversiones. Y cuando hablas de inversiones, lo primero que la gente se imagina es pues bolsa, cripto y todos estos activos que hay ahí. Y muchas veces pensamos que buscando diversificar, o sea, encontrando distintas formas de invertir nuestro dinero, es donde vas a encontrar ya generar riqueza o un activo más grande. Y justamente ahorita estoy escribiendo un libro que sale próximamente, yo creo que el otro año, si termino a tiempo. Y habla mucho de eso porque uno de los principios más interesantes como de diversificar, porque muchas personas como que dicen, oye, ¿dónde invierto? ¿Dónde pongo mi dinero? Como parte principal, que es un excelente principio, el buscar poner tu dinero en lugares que te generen más dinero. Pero al principio y en las primeras etapas de generación de riqueza, y especialmente cuando eres joven, más que estar investigando, sucumbiendo a formas de nosotros poder invertir nuestro dinero, es más buscar en cómo nosotros podemos invertir en nosotros mismos. Okay. Hay un principio, hubo una estadística muy interesante que te dice que los millonarios promedios tienen 7 fuentes de ingreso. Y esto es real. Pero lo que no es real de esa estadística es que las 7 fuentes de ingresos son las que los hicieron millonarios. Warren Buffett tiene una frase, que es uno de los inversores más grandes del mundo. Tiene una frase muy interesante que dice, diversificar es protegerte contra la ignorancia. Cuando tú no sabes lo que estás haciendo, es muy fácil hacer muchas cosas, ¿verdad? Y es normal, a ver, en la etapa de la juventud es muy importante diversificar porque no sabes a qué te quieres dedicar. Sí. Entonces puedes encontrar 1001 formas y vas a diversificar en qué vas a hacer, para dónde vas, y en esa diversificación vas a encontrar tu propósito. Pero al principio creo que es un error el decidir, bueno, voy a poner todo mi dinero en distintas partes, sino más bien deberías de invertir en tu activo más importante, que eres tú. Antes de considerar el tema de cómo invierto, no sé, $100 en criptomonedas, que digo, es bueno hacerlo, porque te permite experimentar y agarrar experiencia, que al principio la mayoría de las veces en la juventud donde no tienes tanto recurso, es más la experiencia y el conocimiento que adquieres que el beneficio económico. O sea, el saber operar tus primeros dólares es más importante que lo que vas a ganar con esos primeros dólares. Y lo que pierdes es inversión. Exactamente, porque es costo de oportunidad barato. En uno de mis videos más famosos ahí en YouTube, que es como justamente a las personas jóvenes, que es cómo invertir siendo menor de edad, yo digo mucho el concepto de que tu tiempo cuando eres joven tiene costo de oportunidad muy bajo. ¿A qué voy con esto? O sea, tú no pierdes nada. O sea, por ejemplo, imagínate que tienes 15 años. Pierdes muy poco, económicamente hablando, con las cosas o actividades que realizas. Puedes poner un negocio y si ese negocio no funciona, no tienes tanto que arriesgar. Sin embargo, conforme pasa el tiempo y tus responsabilidades aumentan, dígase ya un familiar, ya te casas, cualquier otra cosa, pues cada vez tienes un costo de oportunidad. Y ahora sí literalmente estás dejando ir dinero o estás arriesgando más cosas por hacer algo nuevo. Entonces, cuando eres joven, pues tu costo de oportunidad es muy bajo. Entonces, tu tiempo es muy barato. Y esto, en lugar de ser algo malo, es una virtud. Claro, nada más que pocos lo ven así.
Sí, porque tienes mucho tiempo que no lo valoras. Y el concepto de valor, digo, ya también es otra cosa, pero es muy interesante porque no lo interpretas bien. Por ejemplo, el tiempo es muy valioso, pero a veces cuando está en abundancia no se cataloga como valioso. Por ejemplo, el agua es abundante, pero no es muy útil, pero no es muy valiosa económicamente hablando. ¿Por qué? Porque el agua es barata, porque al día de hoy la cantidad o la oferta de agua que existe en circulación es mayor que la demanda de ella. O sea, tenemos agua para todos al día de hoy. En cambio, por ejemplo, un artículo que no es útil, y con útil me refiero a que no es, por ejemplo, factible, que lo puedes utilizar mucho, son como los diamantes. Los diamantes no son útiles, pero son muy valiosos. Porque la oferta de diamantes es mucho menor que la demanda que existe por ellos. O sea, hay mucha demanda por algo, a pesar de que no es útil. Y suele suceder lo mismo con el tiempo. Cuando tienes mucho tiempo, el tiempo es muy útil, pero no lo consideras tú valioso porque hay una oferta excesiva de él. Por lo menos en percepción, ¿no? Los días te duran mucho cuando eres joven y no haces nada. Y te duran poco cuando haces muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, a final de cuentas, yo, volviendo a tu pregunta, creo que antes de considerar como en inversiones y todo esto, claro que es los cimientos financieros de administrar tu dinero y todo esto, pero lo que te va a llevar más lejos es desarrollar una habilidad. Y esto puede considerarse de cualquier forma. O sea, no tienes que como ejercer algo o así, sino una habilidad que otorgue valor a los demás. Y que tú crezcas en valor en esa habilidad y en conocimientos, y así es como te vas a ir separando. Entonces, esto se puede hacer de muchas cosas, invirtiendo en tu conocimiento, invirtiendo en experiencias, invirtiendo a lo mejor en negocios que te generan experiencias para después generar uno mejor, pero es invirtiendo en ti, en tu activo más importante. Antes de considerar como comprar cosas que te den forma, o sea, que te veas mejor o así, considera cosas que te den fondo, cosas que te hagan valer más y que te permitan, pues, expandir tu oportunidad de tu mente, de tus servicios. Ahora, quisiera dar énfasis en el tema de diversificación, porque yo creo que aquí se podría confundir un poquito, porque se podría interpretar como, bueno, entonces voy a hacer todo. Claro. Y ahí se puede perder mucho enfoque, y ese es un gran problema, porque muchas personas, sobre todo a nuestras edades, a los 20, se quieren comer el mundo. Y eso los lleva a abarcar muchos caminos que llevan a destinos muy, muy distintos. Y ahí es donde se empieza a perder el enfoque. Entonces, ¿dónde está esa línea delgada entre diversificarse y desenfocarse? Eso es súper interesante. Y aquí sí me interesa mucho también ver qué piensan ustedes. Porque incluso es algo que me encuentro yo enfrentando hoy en día. Porque, por ejemplo, como tú dices, cuando eres joven y quieres empezar a comer el mundo, pues prácticamente te empiezas a dar cuenta o empiezas a ver oportunidades en todas partes, pero también tienes que empezar a entender que no puedes abrir todos los negocios que tú crees que puedes abrir. O sea, solo tienes que abrir los negocios que realmente puedes operar. Porque es muy fácil hacer hijos, pero es muy difícil mantenerlos. Claro. Entonces, es totalmente extremadamente similar con los negocios. Es muy fácil abrir 10 negocios y luego te das cuenta que el enfoque de tu tiempo no te trae retorno de inversión. Porque tú dices, oye, mi negocio principal vamos a suponer que es dar servicios de asesoría financiera. Entonces, yo puedo hacer 1001 cosas alrededor y puedo tener un día extremadamente ocupado. Pero no es un día extremadamente productivo. Porque las actividades que me generan ingresos son una. E hice 10. De las cuales una me generó ingresos. Qué interesante eso, güey. Entonces, y nadie lo toma en cuenta. Pero eso es una planeación, yo. Porque, o sea, es muy fácil perderte, güey. O sea, tú dices, oye, ya hice 10 cosas. Qué productivo fui hoy, ¿no? Y terminas el mes y dices, oye, ¿por qué los ingresos no aumentaron si me la pasé trabajando? Pues porque no hice nada productivo. Claro. Hice muchas cosas, pero nada productivo. Y ya empiezas a catalogar qué es esencial, qué es importante, qué es urgente. Pero dentro de eso es como... Al principio es bien importante experimentar. Porque si no experimentas, no sabes qué vas a hacer. O sea, no sabes si eres bueno cocinando, si eres bueno hablando en público, o siendo líder, o con los números. O sea, al principio es esencial diversificar. Sí, fíjate, una cosa que yo siempre le aconsejo a la gente que me pregunta es vuélvete experto antes de emprender lo que vayas a emprender. Claro. O sea, si vas a ser taquero, vuelve el mejor taquero antes de ser taquero, güey. Y así con cada una de las actividades, porque de esa manera muchas veces te das cuenta que lo que estabas queriendo emprender no es viable. Sí. Pero la falta de información y el exceso de emoción hace que la gente cometa muchos errores. Claro, y creo que también incluso es hasta preguntar o verte reflejado en otros casos de éxito. Porque, por ejemplo, pasa incluso mucho con hasta las carreras universitarias. Que tú dices, yo quiero ser financiero porque vi El Lobo de Wall Street, ¿verdad? Y no tienes un caso real de qué es ser un financiero, güey. Y tú vives creyendo una idea
y te puedes meter en una ilusión de algo que no es real. Claro. O sea, es como las personas que nunca han tenido un restaurante y dicen, oye, voy a abrir un restaurante, abres un restaurante y te das cuenta la friega operativa que es. Yo tuve un restaurante y no te imagino. Todos se quedan con lo romántico, ¿verdad? Sí, claro, y con lo exitoso, con lo de afuera, pero nunca has visto la operación desde adentro. Exactamente. Entonces creo que dentro de esa experimentación y que podríamos decirle diversificación, hay mucha riqueza ahí, porque es donde te das cuenta, bueno, esto ni de chiste lo quiero hacer, o ni de chistes para mí. Por eso es bien importante que te vuelvas experto y que tengas muy claro lo que vas a emprender antes de hacerlo. Pero fíjate que hay una fantasía. Nunca vas a tener perfectamente claro hacia dónde te va a llevar el camino hasta que lo empieces. Realmente nunca vas a tener perfectamente claro cómo vas a hacerle hasta que estás ahí. Por eso es un aventarse y sobre el camino ir agarrando ese enfoque. Porque muchas veces se sobrepiensan las cosas y nada más en esa planeación uno se da cuenta que no hay fondo y va a seguir planeando y planeando y planeando. Pueden pasar años y nunca se ejecuta. Entonces, siempre tiene que empezar con un salto de fe, muy enfocado, pero con un salto de fe. Y luego a partir de ahí ir podando el camino a la marcha. Pero muy enfocado, lo que has de Muy decir tú. enfocado, Lo que pasa sí, es que el gran error es abrir antes de saber. Y yo lo hice muchas veces. Sí. O sea, entonces, eso es algo que ahorita yo veo en los chavos. En los chavos todo se les hace fácil por la cantidad de información que reciben. Sí. Y entonces eso les hace estar experimentando constantemente y tropezando, lo cual es bueno. Yo lo único que le metería sería el factor de la especialización antes de la ejecución. Tiene que haber un encuentro personal con la actividad. Es como si fuera el comienzo de una nueva relación, ¿sí? Tú tienes que estar enamorado de lo que está sucediendo enfrente y te tiene que enamorar lo que está dentro de ese sueño, no el resultado. El resultado, pues tú vas a querer mucha lana, ¿no? Pero ¿qué tanto te gusta eso que estás haciendo? ¿Qué tanto lo amas? Y dentro de ahí empieza a abrirse todo este panorama de oportunidades. Yo creo que ahí está el secreto de la diversificación correcta. Donde comienzas un camino y dentro del camino tú vas encontrando las diferentes cosas que alimentan ese mismo enfoque. Porque si no, te empiezas a ir por otro camino. Entonces... Sí, y todas las relaciones van a empezar con dudas. Exacto, con dudas. Pero una relación estable te va a hacer agregar cosas a ella. Sí. En vez de estar volteando para otros lados. Entonces empiezas a crear una red de ingresos de diversos lados, pero interconectados entre todos. Por alguna razón, todos están fluyendo de la manera correcta. Claro. ¿Sí? Entonces mantienes tu mente en un camino con diversas ramas. Y no sé si me expliqué. Sí. Y al principio conoces el propósito, pero no el vehículo. O sea, no sabes cuál va a ser el negocio que te va a llevar, pero sabes que te gusta emprender. Exactamente. Entonces tienes que ir agarrando ese nivel de experiencia de manera... Y yo creo que algo importante es empezar liviano también. Porque creo que muchas veces quieres abrir un negocio y compras mucho inventario y no se vende nada. O empiezas a hacer muchos errores de, oye, bueno, totalmente, voy a empezar en grande. Y empiezas en grande y empiezas a hacer muchas cosas y luego te tardas tanto en sacar el producto al mercado y te equivocas en grande, ¿verdad? Porque quieres empezar, pues como dijiste tú, perfecto. Entonces creo que es un balance entre sí tener la preparación y conocimiento, porque tampoco te vas a arriesgar algo que no sabes hacer, y mucho menos ya conforme vas agarrando, yo digo que responsabilidades, porque a lo mejor a los 15 o a los 14 la gente no va a esperar mucho de tu producto o servicio, pero si eres un doctor, pues no te vas a arrancar a cosas ya un poquito más fuertes, porque ya conlleva una responsabilidad más grande, digo, y por ende ganas más dinero. Claro. Pero sí es un balance entre tener las bases y los fundamentos para saber lo que estás haciendo y no defraudar a tu cliente o a la otra persona que estás sirviendo. Y también tener un poquito de esta fe ciega de, oye, bueno, no tengo todo, pero tengo lo suficiente para arrancar. Porque si no, nunca arrancas y te quedas en este limbo de me voy a preparar lo suficiente, que me ha pasado y me imagino que les ha pasado a ustedes también, de voy a arrancar todo y compras un chorro de producto, inviertes demasiado. Y cuando lanzas te das cuenta que no era ni el market fit. O sea, la gente no quiere lo que estás vendiendo. Sí, y ahí es donde entra la gran diferencia entre los grandes empresarios que en un año pueden levantar una empresa millonaria o igual en 3, 4 y son bastante acertados. Pero no olvidemos que ellos al principio empezaron con una también. Claro. Ellos ya traen
una visión extraordinaria para abrir empresas, porque ya saben que... Es que volvemos a la experimentación. Ahorita que ustedes están chavos y que tienen ahorita su costo de oportunidad muy bajo, es cuando más tienen que experimentar sin riesgos altos. Sí. Por eso es bien importante. Y lo platicamos tú y yo, el momento en que tú me planteaste uno de tus proyectos, te decía, es muchísima lana, mejor vete por este lado. Y afortunadamente me hiciste caso. O sea, porque en realidad... Sí, fue una buena decisión. Si hubiese sido un experimento muy costoso y quizás te hubiera ido bien. Sin embargo, no están preparados para poder abatir una deuda de ese tipo. Sí. O sea, como si ya estuvieras con muchas empresas y las mismas empresas te dan capital para poder seguir experimentando. No, y realmente, Andrés, tú sabrás que ahorita, sobre todo, las barreras de entrada han bajado muchísimo por cómo está funcionando la economía y la red de eficiencia que tenemos a nuestro alrededor, el alcance que tenemos también. Ahorita se pueden crear muchísimas cosas con mucho menor presupuesto que antes. Ahorita realmente emprender un negocio ha bajado las barreras de entrada. Sí. Mucho. Que no lo veas es diferente. O que lo percibas de otra forma como... Sí, o sea, hay más competencia, claro, pero porque la economía está creciendo. No, claro. Y te puedes ir en temporalidad histórica. O sea, si te vas, por ejemplo, en la época de nuestros abuelos o el papá de nuestros abuelos, era prácticamente imposible acumular riqueza de una manera nueva. O sea, si no tenías terrenos, tiendas, empleados, tú no podías hacer dinero. O sea, no era como, bueno, sí puedes. No. O sea, bueno, era posible, pero era muchísimo más difícil que hoy, ¿no? Y conforme la información se va actualizando para todos, ya se empieza a volver un commodity al cual todo el mundo tiene acceso y tienes más oportunidades porque tienes medios que no requieren tanta inversión. Ahorita no necesitas terrenos, ni siquiera tiendas físicas para abrir un negocio, cuando antes era completamente indispensable para poder ponerlo de frente. Y al igual una oficina. O sea, antes dentro de los bullets que tenías para abrir un negocio era conseguir una oficina. Y ahora ya todo el mundo trabaja desde su casa. Sí. O sea, los costos fijos han bajado tremendamente con la nueva modalidad empresarial. Sí. Definitivamente. Y todo eso es gracias a la información. Que nosotros tenemos más disponibilidad a la información. Y esto es también bien interesante porque las nuevas generaciones, y no me refiero ni a ti ni a mí, me refiero a las generaciones que siguen de nosotros, güey, vienen demasiado informadas. O sea, me sorprende incluso a mí cómo varia parte de mi audiencia es muy joven. O sea, gente de 11, 12 años. No manches, que ya te sabe cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es una acción en la bolsa. Oye, nos van a comer vivos, nos van a comer. O sea, tenemos que ponernos bien vivos. ¿Qué van a saber a nuestra edad, güey? O sea, y digo, también nosotros fungimos parte de este cambio porque nosotros los estamos instruyendo cuando nosotros no tuvimos esa información. O sea, esa información no estaba disponible ni para ti ni para mí, o por lo menos no digerida de la manera en la que ahora está. Sí. Entonces, obviamente nosotros fungimos parte de este puente de información para que estas personas tengan acceso. O sea, porque cualquiera puede estar viendo este podcast y se va a llevar cosas que en su vida le hubieran contado sin el acceso a este tipo de vehículos. ¿Me explico? Entonces, eso va a traer un cambio bien interesante, pero cuando hay mucha información hay falta de enfoque, porque ahora es demasiada información que no sabes para dónde irte, ¿no? Y sabes mucho de todo, pero no sabes de nada la realidad de las cosas. Entonces, la información en manos correctas puede ser muy provechosa, pero también corres el riesgo de que sea demasiada que no la puedas utilizar. Es que acabas de mencionar un punto bien importante. Creo que estamos atiborrados de información. Y con tanta información muchas veces no la alcanzamos a procesar correctamente y nos vamos con lo que queremos escuchar. Sí. Yo estoy buscando un negocio y llega un güey aquí en TikTok y me dice, pon tu negocio, no esperes más. Y vas y lo pones, güey. Y es un estafador, güey. O sea, y puede ser un estafador literal. Y yo te ayudo y la chingada y valiendo madre. O sea, es que estamos llenos de muchísima información. Eso también es un riesgo. Claro, y termina siendo ya... Es como tener una lista de pendientes y no saber ni por cuál empezar. En lugar de empezar por el más importante, empiezas por el que es más fácil o el que se te antoja hacer. Y pues vaya, termina siendo como... Hice mucho, pero no hice nada importante. Fíjate, en mis tiempos, güey, lo más utilizado eran los libros. Y siguen siendo todavía. Sin embargo, antes, cuando tú leías a un autor, tenía todo un background, güey, que lo avalaba. Claro. Ahora se pone a hablar cualquier güey y quién sabe si realmente sea cierto o no lo que está diciendo. Por eso, toda la parte digital hizo que nacieran un sinnúmero de vendehumos. Sí. Porque todos los vendehumos te dicen cosas que ni siquiera han experimentado, pero
pero lo dicen bien bonito. Y es muy fácil que la gente se traiga una narrativa en redes sociales sin background. O sea, totalmente. O sea, ya prácticamente, pues hemos visto en mil historias en las redes sociales. Por ejemplo, esta de que salió en Netflix del estafador de Tinder que usaba ropa de marca y ya todo el mundo es rico, ¿no? O sea, y era una narrativa completamente falsa. Sí. O sea, solamente por una proyección. Que cuando eres joven también es fácil que te la creas. O sea, porque no sabes que no todo lo que brilla es oro. Pero sabes que cada vez afinamos más nuestra forma en la que leemos a las personas. Casi nos estamos haciendo psicoanalistas profesionales. Por necesidad. Por necesidad. Entonces, esto tarde que temprano se va a terminar por la misma sensibilidad. Y luego tú lo mencionaste, mira cómo vienen las nuevas generaciones. Que de hecho ese es un tema preocupante. Porque ahorita a mí sí me gustaría tocar el tema de los modelos de negocio que están, que fueron y que vienen. Porque antes una empresa podría tener un modelo de negocio estable y durar años y años así. Ahorita nos estamos enfrentando a cambios evoluciones constantes, pero estamos hablando de estar evolucionando anualmente o menos. Estar el modelo de negocio evolucionándolo. Por eso ahorita están tan de moda las empresas multiservicios, ¿no? O sea, que abarcan financiamiento, abarcan logística, abarcan muchas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque así tiene, y eso es más o menos a lo que me refiero un poquito con ir agarrando diferentes fuentes de ingreso en un mismo camino, porque ahorita nos estamos enfrentando a eso. Ahorita las empresas que van a perdurar, que realmente van a tener un avance a largo plazo, van a ser las que tengan la mayor capacidad de adaptación a corto plazo. Claro, ¿sí? y como construir este jardín para tu cliente, que se pueda llevar varios productos de tu empresa. Y esa capacidad de adaptación va muy de la mano con todo el tema de digitalización. Digo, aquí ya entran términos un poquito más técnicos, ¿no? Que los CPS, ¿no? Cyber Physical Systems, de Internet of Things. Todas esas cosas son las que tienen que estar integradas para que un negocio hoy en día realmente pueda subsistir y pueda tener esa capacidad de adaptación a corto plazo. Si no, pues si no van a llegar estos niños de 11 años y nos van a comer vivos, ¿no? Sí, entonces tenemos que estar preparados para eso. Y cada vez los chavos son millonarios en menos tiempo. Sí. O sea, ya tenemos millonarios de 15, de 18, de 20 años, cuando antes necesitabas toda una carrera para poder llegar a... Sí. Imagínate. Y no nada más riquillos, no, multimillonarios. De 15 años. O sea, millones y millones de dólares. Pues nada más, ¿cuánto te gana un creador de contenido fuerte en Estados Unidos? Sí, es una cosa... Eso es algo, es parte de la evolución. Realmente sí estamos evolucionando a una economía intangible, lo cual también es muy bueno. Eso puede ayudar bastante al tema del consumismo, porque sí va a llegar un punto en el que se balancee el tema del consumismo, lleguemos a un balance en el que ya no tengamos que ser animales del consumismo para que la economía pueda avanzar. Claro. Todo esto es parte de lo que nos va a llevar a un camino muy próspero si lo ejecutamos de la manera correcta. Eso es lo que yo pienso. Correcto. Y digo, algo que es interesante que quiero sumar ahí es que no es que sean nuevas formas de ganar dinero, sino es que el dinero no desaparece, sino cambia de manos. Por ejemplo, cuando en un activo financiero dicen es que el Bitcoin perdió tanto. No perdió, alguien se lo llevó. Alguien vendió la posición, ganó ese dinero y por eso bajó el activo. No es como que yo perdí mi dinero. No. Está en las manos de alguien más. Realmente el dinero no desaparece, solamente cambia de manos. Y, por ejemplo, tocando el tema de la creación de contenido, el mismo ingreso que recibe un creador de contenido es lo similar a lo que se llevaban los medios de comunicación masivos en el periodo de tiempo anterior. Está distribuido en mucha gente. Exactamente, solamente que ahora la plataforma de comunicación deja de ser la televisión y empieza a ser YouTube o Facebook. Entonces, es la misma economía circulando. O sea, es, por ejemplo, si antes te representaban, no sé, te voy a poner un ejemplo, $500 millones la inversión en publicidad anual, pues ahora se representa 100 y 400 respectivamente en medios tradicionales y redes sociales. Entonces, no es que el dinero desaparezca, sino es que... Son los mismos 500 millones con el valor presente neto, pero distribuido en más personas. Justamente. Y en otro vehículo. Pero es el mismo fin. O sea, termina siendo... comunicar, ¿no? O sea, termina siendo la comunicación el mismo tipo. Entonces, son los mismos problemas, diferentes soluciones. Pero fíjate, acabas de mencionar algo bien interesante, porque si
las nuevas generaciones están con esa información y con ese análisis de cómo está distribuida la riqueza, pueden incursionar en una parte de esa distribución. Claro. Porque lo que acabas de mencionar es interesantísimo. 500 millones de dólares que antes se llevaba la televisión o los medios tradicionales, ahora están repartidos en plataformas sociales. ¿Qué tienes que hacer? Ponte a hacer contenido en las plataformas sociales para poder agarrar un pedacito de lo que se está moviendo en el mundo. Definitivo. Y así es en la distribución de productos, en la elaboración de cualquier servicio, etcétera. ¿Cómo estar atentos a las oportunidades y necesidades del mundo actual? De hecho, una de las historias más relevantes de emprendimiento es la de Amazon. Que Amazon venía, Jeff Bezos le hicieron una entrevista, no recuerdo la cantidad exacta, pero le hicieron una entrevista y la pueden buscar, que era una entrevista donde decía yo creo, o sea, ¿cómo decidiste emprender en Amazon? O sea, ¿por qué decidiste emprender en Amazon, no? Decía, vi una industria que estaba creciendo a, si no recuerdo, era 300% por año o 3000% por año, y decidí incursionar ahí. O sea, prácticamente no era como que mi pasión es las ventas en línea. Sí, pero inició vendiendo libros. Jeff Bezos se dio cuenta del potencial del e-commerce que estaba creciendo tremendamente, así como dices tú. Pero creo que el éxito de Jeff Bezos y Amazon es la capacidad de poder adaptarse a los cambios inmediatos. Sí. Porque empezó vendiendo libros y terminó vendiendo todo. Sí. Y transformó la industria del consumo, güey. Claro. Y ahorita esas ventajas, ahorita hay una tendencia enorme que se llama Big Data, que es la capacidad de almacenar millones y millones de datos de información para entender cosas muy específicas del consumidor. ¿Sí? Pues es el principal negocio de Facebook. Es que ahí está, ¿no? Y no solo de Facebook. Netflix, Spotify, ya todos están llenos de Big Data para entenderte a ti. Sí. O sea, el Big Data te entiende más a ti de lo que te entiendes a ti mismo. Y eso es o sea, sí. Es algo que da escalofríos, ¿no? En lo más profundo de... Y predices el consumismo de la gente. Incluso, por ejemplo, en sitios web. O sea, hay mapas de calor y hay programas que te permiten hacer grabaciones de dónde pasa mayor tiempo la gente. Y, por ejemplo, dicen, no sé, le cliqueó aquí. Entonces, oye, que aquí parece un botón, no es un botón, y le pican el 80% de las visitas. Tú ya sabes, como desarrollador web, que ahí es donde tienes que optimizar tu sitio. Entonces, vas haciendo las iteraciones porque te marca, te rastrea el clic hacia donde te mueves. Y de ahí salen las cookies y de ahí salen todos los tipos de, como, oye, ¿por qué me aparecen estos anuncios? O sea, ya empieza a ser como, te están desarrollando tu caminito perfecto. Sí, ya estamos llegando a un punto en el que la tecnología sabe más de lo que sabemos de nosotros mismos. La tecnología sabe más de nosotros de lo que sabemos más de nosotros mismos. Pero porque platica contigo diario y tú no. Pregúntale a AI. O sea, es una Defíneme. cosa... Y te va a definir. Sí, yo creo que sí estamos cerca de que la película de Terminator se convierta en una realidad. Yo creo que en unos 30 años nos van a matar todos los robots. Pues a ti, güey, porque a mí ya no me va a tocar. Oye, hay mucha gente que quiere hacerse rica como influencers. ¿Es realista que todo el mundo aspire a ser youtuber? De profesión principal, me lo preguntas como, por ejemplo, ¿es realista que todos quieran ser ingenieros, financieros, doctores? Es otra profesión. A final de cuentas, o sea, creo que la profesión que elijas o lo que te quieras dedicar depende mucho también de las habilidades que tú poseas. Todos pueden ser creadores de contenido si tienen habilidades de comunicación o si tienen algo que servir o aportar. No creo que sea imposible, solamente tienes que realmente saber qué es lo que puedes. Porque todos pueden empezar a subir un video, pero no todos pueden durar 5 o 10 años subiendo un video. Porque no, o sea, es muy fácil comenzar, pero conforme vas avanzando y conforme ganas más dinero, termina siendo un punto donde ya vas a tener que tomar decisiones no tan sencillas. Oye, invertir en un equipo de producción cuando no genera el rendimiento. O que el competidor se te puede estar adelantando y tú tienes que hacer lo mismo o morir en el intento. O que tienes que empezar a educarte tú más para poder tener más temas de comunicación o adquirir más experiencias. Como cualquier cosa, ¿no? O sea, es incluso como muy similar a estudiar una carrera, hacer una maestría. O sea, te tienes que seguir adaptando a las situaciones. Entonces, yo creo que cualquiera puede empezar, no cualquiera puede durar. Y no creo que sea como porque es la industria de la creación de contenido. Te diría lo mismo de cualquier cosa. Cualquier persona puede empezar a estudiar medicina. No todo el mundo la termina. Claro. Pero fíjate, hablando de la duración, aún estando ya con un programa maduro, tienes que estar innovando constantemente para que la gente siga viendo tu programa. Y vuelve a lo mismo que platicábamos. Todo necesita ahorita es tener una capacidad de adaptación a corto plazo, sí o sí. Y tener sistemas. O sea, ni siquiera solamente de que disciplina y ganas. Sistemas que te permitan caerte hasta un nivel.
Porque cuando hay turbulencias no caes a nivel de tu motivación, caes a nivel de los sistemas que tienes plantados. Sí. Oye, tenemos un desastre en producción. Bueno, tengo un sistema que me dice qué es lo que sigue. Ahí caigo. Si tengo un desastre de producción y no tengo sistemas, caigo hasta abajo. ¿Me explico? Sí, o sí, si me pasa algo a nivel personal y tengo que seguir sacando contenido, no caigo a mi motivación de ese momento, caigo hacia mi planeación previa a esa crisis. Pero es muy similar que emprender, o sea, termina siendo otro negocio. Y desde fuera se puede ver como nada más se sientan y hablan con micrófonos. Pero si viera cuánta gente hay aquí sentada, viendo, preparando el programa y todo lo que consiste el proyecto, te das cuenta que no es solamente sentarse a hablar con micrófonos. Es el principio, pero no es todo lo que se necesita. Es como si me dijeras que los futbolistas solamente es jugar fútbol. Y sí, eso es su profesión, pero son años de entrenamiento y todo lo que conlleva. Negociaciones difíciles, el equipo de representación, los managers, la gente que construye los estadios, la gente que compra las camisetas, la gente que las diseña, el área comercial, el área de directivos. Sí. Toda esa parte que conlleva un mundo entero de personas para poder terminar en un producto final. Y que sin el trabajo de nadie de ellos no sería posible lo que estás viendo del partido de la final del fútbol. Entonces creo que es otra industria nada más. O sea, se ve muy interesante, pero también es importante entender que no se construyen de un día para otro las marcas personales, así como los negocios. Entonces, es iterar y lo interesante es que se parece o pareciera ser que está atado a tu persona. Y todo el mundo quiere, pues, que lo reconozcan como persona por naturaleza, ¿no? Dices, oye, yo quiero esta admiración de las personas. Sí. Y eso es lo que parece más atractivo. Porque podría ser igual de atractivo ser emprendedor. Y en algún momento también se romantizó mucho y se sigue romantizando claro. Más de lo que es, ¿verdad? Una persona cree que porque es emprendedor va a ser dueño de su tiempo, pero ahora se lo vas a vender a tus clientes o a tu proyecto. Y toda la vida. Y sin restricciones. Y peor aún, nadie te va a decir qué hacer o si lo que estás haciendo está bien o mal. Sí. Nadie te va a decir si invertir ese dinero te va a dar retorno de inversión o no. En una empresa, en ciertos cargos ya directivos, pues no. Pues obviamente tienes una guía y te dice, oye, tienes que hacer esto. Y mientras lo cumplas te va a ir bien. Y si te sales de ahí, pues ya estás corriendo un riesgo más alto. Claro, en base a los riesgos se crean nuevos puestos y vas avanzando. Pero a lo que voy es, tienes una guía y un camino. Fuera de eso, nadie te va a decir aquí por fuera, oye, este tiempo lo tienes que utilizar en producción porque te puede dejar esto. Oye, a lo mejor paso 100 horas haciendo algo y no me deja nada. Y eso me costó más que 100 horas laborales porque se me las hubieran pagado y aquí no me pagaron nada. Entonces, la verdadera libertad conlleva responsabilidad. Sí. Y el crear contenido es otra responsabilidad más. Que tiene sus libertades, pero porque adquieres responsabilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, mucho de esto es con el tema de las criptomonedas. Por ejemplo, las criptomonedas, la gran ventaja de las criptomonedas o la premisa detrás de las criptomonedas es que es un sistema descentralizado. Por ejemplo, si yo quiero mandarte dinero ahorita, fuera te hago una transferencia, la transferencia tiene que ser aprobada por un intermediario, que es un banco. Si el banco dice, Andrés, ¿tienes las cuentas bloqueadas? No puedo yo pasarte el dinero. Porque, pues, no me permite el banco. A pesar de yo tener los recursos. Con las criptomonedas, pues, es una red que no tiene un intermediario. O sea, es una persona, es una red de intermediarios. Entonces, no es como que el banco aprueba mi transacción, sino la red confirma mi transacción. Sí. Y así de sencillo. Pero el operar criptomonedas es más libre, pero es más responsable. Porque requieres conocimiento. Por ejemplo, si te clonan tu tarjeta de crédito, tú puedes hablar al banco y te dicen, oye, me la clonaron. Y es casi 100% seguro que te la van a regresar. Porque estás protegido en base a una autoridad que es un ente centralizado. En criptomonedas, si tú descuidas y dejas tu cuenta abierta y te roban el dinero, pues no tienes con quién quejarte. Sí. Pero porque eres libre, eres responsable, güey. O sea, es como independizarte, es como salirte de tu trabajo, es como todo. O sea, si quieres más libertad, tienes que tener más responsabilidad para hacerte cargo de eso. Que de cierta manera fue lo que pasó con las redes sociales. O sea, ahorita todo el mundo puede hacer televisión. Literal. Antes la televisión tenía que hacerte a ti. Exactamente. Y te brincas muchísimos burocracias y luchas de poder, etcétera, y los verdaderos talentos triunfan. Claro. Así de simple. Y la criptomoneda es igual. O sea, es una universidad libre. ¿Sí? Completamente. Así es. Ahora, Andrés, vámonos ahora un poquito al tema del consumismo. Y esto va para los adictos al café. ¿Qué tanta lana te ahorras dejando de comprar Starbucks todos los días? Porque a veces fíjate, yo tengo algo... Esto es bien interesante. O sea, es una gran pregunta porque... y digo, esto yo creo que viene con las nuevas ideas y nuevas generaciones como inculcado. Yo crecí leyendo estos libros de finanzas personales donde ese es el consejo más popular que te dan.
no te ahórrate el café y ahora sí de que vas a ganar mucho dinero en largo plazo, ¿no? Y digo, a ver, en las finanzas personales no es más complicado que o bajas tus gastos o aumentas tus ingresos. O sea, son solamente 2 factores. No hay nada más que le puedas agregar. Podemos inventar 1000 metodologías, pero esos son los 2 principios básicos inamovibles. Entonces, si bien es cierto que es importante hasta cierto punto como mantener esta línea de gastos fija, de decir, oye, yo voy a gastar hasta este punto porque es lo que me conviene, porque me estoy preparando para algo, porque estoy ahorrando, también es cierto que hay cierta calidad de vida que deseas mantener, porque de nada te sirve ser frugal si no vas a terminar disfrutando el dinero que tienes, ¿verdad? O sea, al final de cuentas el dinero es un recurso y es un medio para nosotros concretar nuestro propósito de vida. Entonces, yo creo mucho en la idea de que, o sea, el concepto del café creo que es como muy popular porque todo el mundo consume café. Sí. No creo que ese sea el problema principal. O sea, sino más bien es como una consecuencia. Es como estornudo. Uh-huh. No es el estornudo el problema. Es que tengo una infección. ¿Me explico cómo? Y la infección es el consumismo. O sea, si no gastas en café, vas a gastar en otra cosa, pero te lo vas a encontrar, ¿eh? Claro. Correcto. O sea, no tiene nada que ver como que el café es el problema. No, porque quitas todas las cafeteras y la gente se va a quedar sin dinero. O sea, como quiera se va a quedar sin dinero. O sea, va a encontrar una forma de sustituirlo. O totalmente. Sea, porque es el consumismo que parte de a lo mejor no sentirse satisfecho, el creer que... O sea, porque ya parte incluso temas psicológicos de es que gasto porque me lo merezco. Pero ¿por qué tienes que recompensarlo con dinero? Porque no te lo puedes recompensar con tiempo de calidad o con otras cosas para ti, ¿no? O sea... Oye, pero dentro de ese tiempo de calidad igual ya está pasar una noche en un restaurante con un vino y sigues gastando. Sí. ¿Por qué? Porque para ti eso es tiempo de calidad. Lo que acaba de decir Andrés es bien interesante. O sea, yo me puedo salir a caminar a la vereda que no me cuesta absolutamente nada. Voy a convivir con la naturaleza y me estoy mereciendo un tiempo para mí. Bueno, claro. No, pero, o sea, sí, y sí te entiendo, güey. Porque sí, o sea, a lo que voy es como... El tema de lo del café es solamente una consecuencia, pero no es una causa. Uh-huh. Entonces, no es como que dejando de ahorrar en el café mi vida financiera se va a solucionar. Pues claro que no, güey, porque eso es solamente una acción, o sea, porque a lo que voy es como, es más un principio, porque si gastas en el café, probablemente gastas en otras 100 cosas más. Sí. Y si haces un análisis de todo lo que gasto, me das cuenta que el café representa el 2%. Sí, pero si lo consumes, analiza qué más estás gastando, porque vas a ser un consumista. O sea, en resumen, sigan comprando café todos los días, ¿verdad? Y es nada más... En resumen es, analiza por qué estás comprando café todos los días y qué otras cosas estás comprando. Uh-huh. Y regularmente llegamos a la conclusión de que ese gasto no es básico, es por adaptación o por ser aceptado. Porque traer un Starbucks es estatus. Y hasta falta de preparación, güey. O sea, hasta falta de preparación. Porque, o sea, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco que decía, oye, ¿sabes qué? No traigo tiempo porque traigo un chorro de chamba, güey. Entonces, voy a agarrarme de que literal, un sándwich del Seven, unas papitas y una coca. Y me termino gastando, o sea, haciendo el número yo en lo que ganaba en ese momento. Digo, híjole, güey, me gasté la mitad de mi sueldo diario. No sé, en unas tonterías de comida, güey, rápido, ¿sabes? O sea, por no planear. Y por no traerte de tu casa algo que te hubiera salido una cuarta parte. Pero volvemos a lo mismo. Y a lo que voy es, eso sí es interesante como decir, oye, el café es, pero no, o sea, no es como el principio base, güey. Porque lo estás viendo desde una perspectiva de tengo que gastar menos para que me vaya bien. Cuando la realidad es que tienes que aumentar tu valor fuente de ingresos. Y aumentar tus ingresos. Digo, ojo, porque hay una cosa bien cuidadosa ahí, güey. Porque muchas veces dices, gano más, gasto más. Y eso te queda igual de pobre, güey. Sí, porque si ganabas 1 y gastas 1, es lo mismo que si ganas 100 y gastas 100. Pero a lo que voy es que ese comportamiento de gastar el café es hoy un café, mañana va a ser ropa, cuando ganes más dinero, luego va a ser teléfonos. Porque eres consumista. Exactamente, porque parte del consumismo, no del café. Al final ese es el círculo de la economía. Como dice el dicho, no es que gane poco, es que gasto mucho. Literal. y lo peor que te puede pasar es esa inflación de vida, güey. De que te terminas... O sea, pero el principio del café tiene una base interesante, pero se ha distorsionado como un teléfono descompuesto de una manera de... traes un café, nunca vas a tener dinero, güey. ¿Sabes? O sea, no importa, o sea, no es eso, güey. Es como el comportamiento detrás, el qué te hizo caer ahí, ¿sabes? Claro. Como, o sea... No, y a cuántas personas no escuchamos que ganan muchísima lana al mes que dicen, no me alcanza. Sí. Así como hay personas que ganan mucho menos al mes que dicen... Y no te imaginas la cantidad de gente que no sabe ni siquiera cuánto gasta. Ese es un problema mayor todavía. Porque dicen, necesito más lana. ¿Y cuánto gastas? Ajá. No sé. ¿Y qué es más lana? Sí. No sé.
Y ahí en parte un problema porque pero es que es el mismo principio. O sea, por eso creo que muchas personas, y aquí ya por ejemplo, estos son pensamientos que los agrego mucho en mi libro, porque muchas personas creen que entre más dinero tengas, menos problemas vas a tener o tus problemas se van a solucionar. Pero parten de un punto de, por ejemplo, es una parte que digo en el video. Imagínate que yo te regalo $1,000,000. Tú me vas a decir, le voy a decir qué vas a hacer con ese dinero, ¿no? La respuesta fácil. Lo voy a invertir, voy a poner un negocio, voy a comprar algo. Ok, por ejemplo, voy a poner un negocio. ¿De qué va a ser tu negocio? ¿Tú lo sabes operar? Porque tienes el beneficio, no el vehículo, güey. O sea, la búsqueda de riqueza no se trata de conseguir el dinero, sino de conseguir los vehículos que generan el dinero. Porque el dinero por sí solo se acaba, es finito. Pero el vehículo y la mente que lo genera, no. Entonces, a lo que voy es, te puedo dar dinero, güey, pero si no sabes ni cómo, o sea, lo voy a invertir. ¿En qué lo vas a invertir, güey? No, que en la bolsa. ¿Cómo? En bienes raíces. ¿En dónde, güey? ¿Me explico? O sea, güey, no sabes, güey. Pero porque no te lo ganaste tú. Sí. ¿Me explico? Porque tú no sabes cómo se genera. Y como no sabes cómo se genera, no sabes cómo multiplicarlo. Así Entonces, no es solamente el tema de, es que con más dinero se solucionan las cosas. Si no te puedes administrar con lo que tienes hoy, digo, obviamente hay un cierto rango donde es muy complicado administrarte, pero es muy probable que no te puedas administrar entre más ganes, güey. Porque es tu principio lo que te lleva, no tu ingreso. O sea, todos esos son, por así decirlo, formas, güey, o vehículos que te permiten subir. Pero el fondo, si el fondo es vacío, va a terminar igual. O sea, no puedes servir agua de un vaso vacío. Sí. Entonces, al mismo tiempo, no puedes hacer riqueza de una máquina traga dinero, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, porque independientemente del ingreso que venga, lo vas a terminar gastando. Entonces, no es solamente como el ganar dinero, porque creo que es como ganar dinero, sino es también cómo crear ese vehículo autosostenible, güey. Y ese conocimiento, porque lo valioso del dinero es el conocimiento que te permite generarlo, no el dinero en sí. Claro, sí, definitivamente. Porque en las cosas que las gastas son bienes y se pueden depreciar o pueden perder valor, pero si tú consigues una forma en tu mente de cómo generar este recurso, o por lo menos esta confianza de que sabes que lo puedes generar, es donde está la verdadera riqueza. Claro, porque si tú lo generaste, vas a saber cómo multiplicarlo. Claro, pero si no lo generas, si no lo generaste, es muy complicado que sepas administrarlo. Exactamente. Y multiplicarlo, güey. Tienes que asesorar. Pero... Exactamente. Ahora vámonos un poquito al tema de responsabilidades ciudadanas. Mucha gente dice que pagar impuestos es para pendejos. ¿Este pensamiento es tóxico o es aceptable? Depende hasta qué punto, güey. Desgraciadamente ese pensamiento nace desde un punto de vista de que nosotros no creemos que el recurso esté bien administrado a nivel local. O sea, tú dices, pagar impuestos es para pendejos porque hay bache en mi colonia. O porque la seguridad no es la correcta. O porque la luz no está, nunca hay luz en mi colonia. Porque lo que invierto no es igual a lo que recibo. En países como por ejemplo Alemania, güey, incluso tienen impuestos donde los países que fueron capitalistas, los estados o las ciudades que fueron capitalistas apoyan a las ciudades que fueron socialistas. Por ejemplo, yo viví en Múnich y en Múnich tú pagas un impuesto para apoyar a las ciudades, o sea, que fueron comunistas en su momento, ¿no? O sea, y por ejemplo, porque el desarrollo que tuvieron las ciudades capitalistas fue mucho más elevado que las comunistas. Pero las personas, al parecer, en los 6 meses que viví allá, no veían esto como una queja. O sea, nosotros si nos ponen un impuesto para apoyar a otros estados, probablemente nos quejemos. Claro. ¿Sabes? Pero ellos no lo veían como mal porque lo ven como hasta una deuda que ellos tienen, digo, por su contexto. Pero también lo ven como una retribución justa. Dicen, oye, a final de cuentas, mi estado se encuentra en excelentes condiciones. Creo que nuestro punto de no querer pagar impuestos parte desde que no creemos que está bien retribuido o que creemos que el retorno de inversión no es amplio. Porque, a ver, si yo te digo que tú vas a invertir 1 y vas a ganar 2, inviertes, güey. Aunque sea 1 millón, 10 millones, consigues formas de invertir porque dices, voy a ganar 2. Pero te digo que vas a invertir 1 y vas a ganar 0.3, o sea, vas a terminar con 0.3 después de 1, pues no inviertes, güey. Aunque sea 1 peso, 2 pesos, 100 pesos, y todo el mundo va a encontrar formas de no invertir porque no me genera. Entonces, el impuesto más que un pago, güey, debería ser una inversión que nosotros hacemos para vivir en un lugar mejor. Correcto. Lo que sucede es que el ciudadano no confía en su gobierno y listo. Y que nos lo han demostrado, ¿verdad? Por eso, o sea, y por ejemplo, tú dices en Alemania, oye, se va el impuesto a otro estado.
Pues sí, porque ellos dicen, no manches, es abundante el y Estado. Todos vamos a otros países y dices, así sí pagaría impuestos. Sí, claro. Sí, que aunque aquí los pagamos todos. O sea, porque finalmente aquí no duras ni 50 kilómetros en una llanta ponchada. Entonces, ¿cómo me vas a mandar mi impuesto a otro estado? Claro. Y número 2, ¿lo que yo pago realmente se va al estado o quién se lo mete a la bolsa? Entonces, por eso se ha causado esta polémica de los impuestos, porque no confiamos. Sí, pero en realidad debería ser algo para construir correctamente desde el estado hasta el país. Sí, es que pues por algo se cobran, ¿verdad? Porque termina siendo el poder que el gobierno tiene. Pero pues cuando no se ve retribuido es donde nace este enojo. Porque si tú sintieras que, o sea, todas las relaciones de negocios y relaciones en general son intercambios justos. Cuando tú no sientes que es justo, deja de ser una relación. Por ejemplo, güey, si tú compras un iPhone, se te puede hacer caro, pero se te hace justo. Si no, no lo comprarías. ¿Estás consciente? Entonces, te mantendrías igual, por ejemplo, en una relación amorosa con la misma intención. Siempre y cuando lo que recibo sea igual a lo que doy, o sea parecido, o sea proporcional, dentro de ciertos puntos, de vez donde das más, donde das menos, pues obviamente te mantienes. En una relación donde tú das y el gobierno te quita y no recibes, pues no es duradero. Y por eso se crea esta cultura donde pues voy a evitarlo, ¿no? Porque pues obviamente la gente no quiere que le vean la cara, güey. Sí, no. Sencillamente. Y así nos sentimos. Sentimos que nos ven la cara. ¿Qué opina un financiero sobre la deuda? ¿Siempre es negativa o puede ser una herramienta útil? Es bien interesante porque creo que hay puntos donde sí, pero el peor problema que puedes encontrar en redes sociales muchas veces hablando de deuda es la generalización. Porque hay muchos, o sea, herramientas para personas como los del top 1% del mundo, donde la deuda termina siendo un beneficio hasta fiscal. Terminas pagando menos impuestos por utilizar deuda, porque la deuda no genera impuestos. Pero a medida de muchas veces, la deuda no siempre es fructífera porque no es correcta. A lo que voy es, existen dos tipos de deuda. Deuda de consumo y deuda de activos. Cuando una deuda es de consumo es cuando lo utilizas para comprar un bien o algo que se deprecia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo me endeudo para comprar un celular o algo que no me es productivo a mí, ¿verdad? Y esto varía mucho porque la palabra productivo depende a qué te dediques. A ver, si yo soy ingeniero y el traer mejor celular no me brinda mejor retorno de inversión en mi trabajo, pues probablemente no sea una deuda de activo. Pero si eres creador de contenido, tal vez sí. Me explico cómo. Entonces, ya dependerá mucho de a lo que te dediques y que realmente esté justificado. Pero cuando las deudas son de consumo, generan intereses muy altos. Y esto lo puedes notar claramente. O sea, obviamente un crédito para una propiedad como una casa es mucho menor el interés que para uno de una tarjeta de crédito. Y eso no es coincidencia, no es porque las tarjetas sean malas, al contrario, sino más bien es porque generalmente, en base a estadística, las cosas que se compran con una tarjeta de crédito, pues no generan como tal un beneficio para la persona que los está adquiriendo. Entonces, la prima de riesgo, que en pocas palabras significa que como yo me arriesgo más contigo, te tengo que cobrar más, porque si yo voy a invertir en algo seguro, voy a recibir poco rendimiento. Si voy a invertir contigo, que eres más riesgoso, necesito compensar esta falta de seguridad con rendimiento. Sí, porque todos los préstamos para activos los tienes avalados con el mismo activo. La tarjeta de crédito se les viven yendo, güey, y nadie los va a agarrar. Y los bancos lo último que quieren, créeme, güey, es quedarse con tu activo. O sea, ellos no quieren quedarse con tu casa, güey, ni con tu carro, güey, porque eso no es su negocio. Su negocio es manejar y distribuir el dinero, no recolectar propiedades. Claro. Porque luego también es un proceso de págale a quien la venda, paga las comisiones, paga los impuestos. O sea, se meten en un problema más grande. Ellos lo que quieren es que te vaya bien con el dinero que te colocan. Porque su negocio es ese, güey. Su negocio es que tú les pagues intereses. ¿Verdad? Claro. Captar y distribuir. Entonces, obviamente, la deuda cuando se utiliza para generar activos es provechosa. Pero también tiene que tener un cierto balance. Porque incluso los activos, como pueden ser los bienes raíces, pueden correr su riesgo como pasó en la crisis del 2008. Que hubo un exceso de oferta. Sí, y muchas personas también no fueron responsables, desde el área pública hasta el área privada y hasta el área de consumo. Todos veían por su propio interés y nadie veía por el interés colectivo. Y eso causó, a final de cuentas, una crisis de un activo tan fuerte como la vivienda, güey. Sí. Que tú dices, ¿quién va a dejar de pagar su casa? Todos hicieron la misma pregunta, ¿verdad? Nadie. Pasan las crisis y nadie empieza a pagar su casa y tenemos una de las crisis más grandes de toda la historia, güey. Sí. Pero la deuda, siempre y cuando sea de uso responsable, no es nada más que permite traerte beneficio hoy
pero te traes trabajo del futuro. Así de sencillo, güey. O sea, te permite acceder a beneficios futuros que vas a tener hoy. Y eso es bueno y malo. Es que cuando tú haces el análisis para obtener un crédito o una deuda en una empresa, pues es capital de trabajo finalmente. Sí. Y ese capital de trabajo te va a dar un rendimiento por mucho mayor a lo que vas a pagar del interés. Ahí es sano endeudarte. Pero es sano endeudarte siempre y cuando tengas un proyecto bien claro de cómo vas a retornar esa deuda. Uh-huh. Porque si lo haces para emprender un negocio que no tiene una planeación estratégica, entonces esa deuda muy probablemente te la vas a tragar. Sí. Y el banco también. Uh-huh. Entonces salen perdiendo todos porque lo estamos ingresando a una máquina que pierde dinero. Claro. Y ese dinero, a final de cuentas, es de algún ahorrador, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que confiamos que el banco siempre va a tener disponibilidad de nuestro dinero porque es el sistema de confianza. Pero a final de cuentas, güey, es dinero que no funcionó, ¿verdad? Sí. Y empiezan las carteras vencidas y ya otro tipo de cosas. Pero sí, güey, o sea, la deuda siempre y cuando se utilice para activos productivos es buena. Y qué bueno que mencionas esto porque todos le tenemos miedo a la deuda. Una deuda bien manejada puede ser un gran éxito. Pero mal manejado, un gran fracaso. Exactamente. Pero creo que le tienes miedo a la deuda porque no sabes qué vas a hacer con ella, güey. O sea, cuando te imaginas deuda, te imaginas deber dinero. Uh-huh. Pero te repito, güey, si yo tengo una relación de me vas a deber $1, pero yo voy a sacar 2. Pues te lo pago con todo gusto. Sí, güey. Claro. El problema es cuando te endeudas y no tienes... certeza de para qué. No, deja tú. Puedes tener la planeación estratégica más clara y concisa, pero se te viene una pandemia. Sí. O se te viene un gobierno que no entiendes, güey. Claro. Entonces, de repente, güey, todo eso te bloquea como empresario y empiezas a tener problemones brutos. Fue mi historia, ¿verdad? Correcto. Y también ya empiezan aquí temas de planeación financiera, de saber qué tanta deuda puedes tolerar, el tener siempre tu seguro, el, por ejemplo, decir, oye, ¿sabes qué? Mi razón de apalancamiento es 10-1, güey. O sea, debo 10 veces mi capital. Estoy empinado. Pero empinadísimo. En una crisis me voy con todo, ¿verdad? Uh-huh. Lo ideal es 0.5-1. Sí. Eso es lo ideal. Excelente. 0.5-1. Uh-huh. Excelente. Por ahí hemos escuchado muchos que las personas pobres son pobres porque no entienden el dinero. ¿Esto es real o hay factores más grandes en juego? Definitivamente no es real, güey. O sea, creo que una parte importante de entender el dinero parte de el acceso y el beneficio que tuviste a las oportunidades, güey. O sea, sí, no entiendes el dinero, pero porque nunca estuviste en una situación para que lo entendieras. Estuviste con las puras necesidades básicas cubiertas, güey. Y eso no es algo que tú puedas decir, es que es tu culpa. Para nada. Es una situación meramente circunstancial. Que pues al final de cuentas ya no tienes el poder de decidir. Y realmente es que no alcanzamos a veces a dimensionar la diferencia de posibilidades que hay, güey. Y las cosas que realmente muchas personas son capaces de hacer, pero por las oportunidades que tienen no les permite avanzar. Entonces yo creo que ahí sí es un tema de... no todo el mundo nace con las mismas oportunidades y por eso es que a veces el concepto de la meritocracia no es 100% válido, güey. Porque puedes trabajar mucho y recibir poco, pero simplemente porque no estás en las circunstancias correctas. Y eso ya no parte de mí, güey. O sea, nadie decide dónde nacer. Entonces, y hay varios puntos que, güey, o sea, incluso las carreras que nosotros hemos desarrollado conllevan sí esfuerzo y sacrificio, pero también un factor de tiempo, timing, suerte, que es suerte gracias a desde dónde naciste, güey. Desde dónde partiste. Y eso es completamente incalculable para otro tipo de personas, ¿sabes? Entonces, creo que es complicado como... O sea, si tenemos en base un cierto punto de la población donde pues no hay educación, es muy complicado a lo mejor acceder a servicios de salud, incluso a contemplar la vivienda diaria, güey, de comer y así, pues obviamente ese tipo de statements no aplica. Creo que ya cuando estamos hablando de un cierto nivel de privilegio para arriba, es donde podemos empezar a hacer este tipo de comentarios un poquito más agresivos. Claro. Que es lo que escuchas en redes sociales porque es lo que la gente quiere para que los vean, ¿verdad? Pero a final de cuentas creo que... Y eso es importante, güey. Por ejemplo, ya partiendo desde un punto donde ya tenemos todos un privilegio, donde ahora sí podemos decir que ese statement podría ser tan siquiera cuestionable, creo que sí algo es importante entender es que nunca... Y eso, digo, ya estoy haciendo spoiler de mi libro completo, ¿verdad, güey? Pero ese libro empieza con como qué es el dinero. O sea, principalmente nunca alcanzamos a comprender que el dinero es un intercambio de valor. Porque nunca nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones. Y generalmente nos hemos rodeado en ambientes donde no se ha comprendido ese uso. Entonces yo sí creo que el primer principio para generar dinero es saber qué es el dinero. Claro. Y ni siquiera nos lo ponemos a pensar. Es como, quiero ser feliz, pero no sabes qué es la felicidad para ti. Entonces nunca vas a ser feliz.
porque nunca te has puesto a pensar tan siquiera qué es la felicidad para mí. A lo mejor ya eres feliz y ni siquiera te has dado cuenta. Entonces, lo mismo con el dinero, güey. Si nunca sabes qué es el dinero, lo utilizas todos los días, lo ves diariamente, gastas diariamente, ganas diariamente, es tan natural para ti que nunca te has preguntado si lo que crees de él es real o no. Y desde ahí parte un punto de entendimiento diferente. Porque cuando empiezas a notar que el dinero no es horas invertidas, sino intercambio de valor, empiezas a ver otras posibilidades de ganar dinero. Porque no es entre más trabajo, más gano. Es entre más valor brindo, más dinero gano. Claro. El valor es subjetivo para cada persona, ¿verdad? El valor no es solamente tener una profesión y poder operar a alguien, también es entretener a millones de personas en internet o en un partido de fútbol. Sí. Y las personas que brindan más valor en la sociedad, gracias a sus vehículos, son las que ganan más dinero. Exactamente. Entonces no es precisamente cuánto tiempo trabajo, sino cuánto valor brindas. Y te repito, el valor puede ser desde qué interesante conocimiento, o desde qué entretenido, o qué buen gol. O sea, hay muchos factores que dan valor a la sociedad dependiendo de lo que estés buscando en ese momento. Y no podemos tampoco adjudicar la idea de que es que los doctores deberían ganar más que los futbolistas, porque no todo el tiempo se trata de doctores. También hay veces donde estás cansado y quieres ver fútbol. ¿Me explico? Y ahí no lo consideras valioso hasta que lo necesitas, ¿verdad? Claro. O hasta que lo dejas de tener. Entonces, la cantidad de dinero que recibes dentro de este privilegio parte desde el punto de la cantidad de valor que brindas a la sociedad y cómo sirves. Y creo que un error muy importante a notar es que las personas creen que por ser más inteligentes o por tener más títulos o por tener más experiencia o por tener más edad vas a ganar más dinero. Cuando el dinero se trata de la cantidad de servicio que das a la gente. Claro. Entre más sirvo yo, más recibo. Oye, y si yo sé así bien poquito, pero con este poquito sirvo mucho, te va a ir bien. Claro. Pero si yo sé mucho y no sirvo nada, güey, no vas a ganar dinero. Pero no porque no puedas, sino porque no sirves. O sea, a final de cuentas, el dinero es como cualquier otra cosa. Está diseñado dentro de un sistema social, donde las personas queremos dar y recibir. Si das, recibes. Entonces, se trata de cómo puedes servir más con los conocimientos o el valor que tú tienes para ver cómo este servicio te puede dar más dinero. Claro. Es por esa pregunta más que... La pregunta creo que... El simple hecho de hacerte la pregunta creo que ya es un paso adelante. Porque ni siquiera te haces la pregunta normalmente. Ahora, si estos casos de éxito suceden, es porque hay un camino y hay una forma. Entonces, sea en la posición donde te encuentres, siempre va a haber un punto de empuje hacia donde quieras ir. Si hay un deseo y hay un empuje, definitivamente se puede ir hacia allá. Definitivamente. Claro. Es lo único que quiero decir. Ahora, ¿qué opinas de la eliminación del dinero en efectivo por parte del gobierno? Es decir, ¿qué opinas de los CBDCs? ¿Son un peligro para la libertad? Ya, sí, justo lo que te iba a decir. Sí, o sea, me ganaste pensamiento, güey. Sí, ya para que termines el libro. Yo también creo que, o sea, a ver, el dinero en efectivo en sí, güey, está basado en un sistema de confianza frente a un gobierno. O sea, una moneda vale por la cantidad de oferta y demanda que haya de ese bien o de esa moneda, pero también en base al gobierno que la respalda. El dólar, al ser una moneda como principalmente líder, no es líder solo porque es verde, güey. Es líder porque, a final de cuentas, el gobierno que lo respalda es uno de los más poderosos del mundo. Y nosotros creemos firmemente de que Estados Unidos tiene la capacidad, aunque esté comprobado que no. Porque la deuda, güey, ahorita que lo preguntabas, ya hablando en una escala macroeconómica, la deuda es crecimiento. O sea, todo el crecimiento económico que tú ves está fundamentado en base a deuda. O sea, no hay crecimiento sin deuda en una economía global. Porque para crecer necesitas endeudarte en unas escalas así de grandes. Entonces, desde que se separó el patrón oro de los Estados Unidos, porque antes el dólar estaba respaldado por oro, güey, ya hubo demasiada deuda que ya era imposible respaldarlo con la cantidad de oro. Entonces, ¿ahora en qué confiamos? En el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esa confianza es muy subjetiva, güey. Pero así igual tú confías en que el banco va a tener tu dinero, cuando estamos seguros que no lo tiene. ¿Estás consciente de que el banco no tiene tu dinero? Sí. Todo el mundo está segurísimo que el banco no tiene su dinero ahí. O sea, tiene el tuyo y el mío y el de él, pero a lo mejor ya si ponemos el de otra persona ya no. O si todos piden el dinero al mismo tiempo, no van a poder regresarlo. Y eso es una corrida bancaria que ha pasado muchísimas veces. Totalmente. Pero no lo tiene, güey. O sea, no está el dinero, porque mucha parte del dinero en circulación es deuda. 3 veces el dinero en circulación es deuda. O sea, por así decirlo, 1 de cada 3 dólares es dinero real y los otros 2 son deuda. O sea, es dinero que se hizo en base a la deuda. Y eso es por la expansividad del dinero, güey. O sea, por ejemplo, tú depositas $50 en el banco te debe a ti 50.
Yo pido $50 de préstamo, son los tuyos. El banco me los dio a mí. Son $50, güey, pero se hicieron 100. Porque son 50 tuyos y 50 que me prestaron. Sí, claro. Dentro del sistema monetario son 100. Claro. Realmente son 1. Entonces, esa parte, güey, crea que pues sea muy fácil de manipular el dinero, güey, porque es demasiado... son demasiadas cantidades que ni siquiera las puedes tangibilizar. Obviamente el que esté digitalizado el dinero, güey, crea como esta suscepción de que sabes en qué gastas, te pueden prohibir en algún momento gastar en ciertas cosas y todo esto. Y si nos vamos a un extremo liberal, por eso es que las criptomonedas nacen. Las criptomonedas nacen cerca del 2008 de manera anónima por este chavo que se llama Satoshi Nakamoto, que nunca se supo quién es. Principalmente por una desconfianza fuerte en el sistema. En el 2008 se dio cuenta que, o sea, debido a quienes rescataron y como todo lo que pasó, que el principal dañado era el consumidor o el cliente bancario. No el director, no el gobierno, no los que hicieron las malas prácticas, ni los bancos, sino las personas de a pie, ¿no? El que era el empleado del banco, el que tenía sus ahorros en ese banco, el que había sacado su hipoteca con una ilusión de construir una familia. Entonces, al pasar esta crisis, donde fue una crisis más que económica, de confianza, güey. Porque fue una crisis de yo confiaba en esto y me lo quitas. Y pues todas las crisis económicas son crisis de confianza, al final de cuentas. Entonces, al pasar esto, se empieza a crear un sistema donde no dependa de una institución tu futuro, güey. Porque dices, el banco al rato quiebra y se lleva todo mi dinero. ¿Cómo pasó? Acaba de pasar aquí en México, en Monterrey. Literal. Entonces dice, oye, quebró y se llevó mi dinero, güey. Entonces, ¿cómo hago yo para que si el banco quiebra, no se lleven mi dinero? Volvemos a lo mismo. Más libertad conlleva más responsabilidad. Pero tente una wallet fría, güey, y con eso ahí tienes tu dinero guardado. Aquí, literal, en aquí, físico. Sí. Pero si no, güey, pues tú se lo dejas al banco, el banco lo va a prestar, va a ser su negocio, claro. Su negocio, porque ese es el negocio del banco. Pero si ellos tienen una mala práctica, el IPAP te cubre hasta 3 millones de pesos. O sea, si tú tienes 4 millones de pesos y tu banco quiebra, solo te van a dar 3. Es injusto, pero es lo que te pueden cubrir. Y se me hace que ni los 3, güey. Sí, digo, todavía no hemos llegado a eso, sí, pero supuestamente eso es lo que el seguro que te cubre. Entonces, a lo que voy es, el que tengas todo digitalizado, güey, pues es incluso más susceptible a que sea una cantidad de dinero mucho más grande, güey. Porque ahora ni siquiera podríamos tangibilizar el efectivo. O sea, ahora se podría agregar un cero más a la cuenta y ¿quién se va a dar cuenta? Por eso se viene el blockchain, el cryptocurrency, o sea... Y el blockchain lo que quiere quitar es como... O sea, dentro de toda esta como idea de dinero, el dinero como proyecto o como producto es buena la idea. Pero lo que siempre falla es el factor humano, güey. Que es la parte de la confianza, la parte del interés propio, la parte de, bueno, aquí puedo hacer esto, me explico, o sea, y el darle esa responsabilidad a un ente inamovible como puede ser un blockchain o una red descentralizada, te quita este factor humano de, bueno, desvío los recursos, me explico, o bueno, persona no entra para el crédito hipotecario, pero yo se lo doy porque me van a dar una comisión, me explico cómo, ese tipo de prácticas es lo que crea como las crisis, güey. Entonces, por eso es que se tiene como del otro lado de la moneda como dejárselo a una tecnología que no se puede editar. Porque ahí se intenta... O sea, de hecho lo daban mucho como, por ejemplo, aquí en el gobierno de decir que el blockchain iba a servir como para darle un seguimiento a los recursos públicos, ¿no? Imagínate que tú entras a una cuenta y desde ahí se puede ver hacia qué cuenta se mueve. Y no se puede editar. Porque para hackear eso tendrías que hackear todas las de atrás. Sí. Entonces, pues te imaginas, ya podríamos saber en qué parte o en qué cuenta se quedó el dinero. Y a nombre de quién. Bueno, no tanto a nombre de quién, pero sí prácticamente como qué direcciones. Sí. Entonces, eso ya lo vuelve muy interesante en transparencia. Claro. Entonces, sí, creo que si todo se digitaliza sin este tipo de sistemas, puede ser hasta peligroso. Porque podríamos entrar a un punto donde no hay control. ¿Quién lo controla? 2, 3 personas controlan todo el sistema monetario internacional y se vuelve ya peligroso. Imagino. Más que nada para los que no tenemos el poder de estar hasta allá. Porque se toman decisiones con miles y millones de dólares sin contemplar a las personas de a pie. O sea, a lo que voy es, puedes tomar una decisión muy agresiva que cause que el gobierno de Argentina entre en inflación enorme, güey. Que es lo que ha pasado. O sea, claro. O en Venezuela. O incluso en Estados Unidos, ¿verdad? Con el 2021. Y pues el que pierde más en una crisis inflacionaria es el que menos tiene. Porque es el que ahorra. El que tiene menos acceso a los productos de inversión. El que menos
puede aumentar sus ingresos o puede depender de otras fuentes. Entonces, si tu dinero pierde 10% gracias a la inflación al año, pues a lo mejor para una persona de un nivel más elevado no le afecta tanto porque tiene los vehículos para poder defenderse, pero los que están hasta abajo es mucho más complicado hacer algo. Y esos son los que sufren más en esta clase de movimientos. Por eso es que hay tanta como iniciativa de que se vaya a las tecnologías, porque ahí no se piensa solo en lo que yo veo, sino en lo que es correcto para todos. ¿Crees que el sistema financiero actual está manipulado a favor de los ricos? Yo creo que el sistema financiero en general, güey, o sea, digo, ya esto ya es un pensamiento mío como muy loco, pero yo creo que el sistema financiero está quebrado desde el origen, güey. Porque es lo mismito que le pasó a las Afores en México, güey. Y a los sistemas de pensiones. Que dicen, no, pues obviamente como la curva poblacional va a aumentar, cada vez vamos a tener más familias, pues que los nuevos mantengan a los viejos, ¿verdad? Así de sencillo. ¿Qué pasa, güey? Tuvimos una curva de crecimiento de personas opuesta. O sea, las familias de tus papás y de mis papás tenían muchos hijos. Ahorita las familias o no tienen hijos o tienen menos hijos. Entonces cada vez hay menos gente. Y no pueden mantener a los de arriba. Y que, correcto, se invierte y quiebra el sistema de pensiones. Y ahora ya está la nueva ley de pensiones que no te vas a poder pensionar como se pensiona tu papá y así. Y eso es lo mismo con el sistema financiero, güey. O sea, está quebrado de origen porque, o sea, hay demasiada deuda que no sostiene como tal la cantidad de dinero que existe. Y como no sostiene eso, todo está bien hasta que todo está mal. O sea, mientras no hay ningún problema y nadie se queje, no pasa nada. Pero cuando todos quieren sacar el dinero del banco y no hay suficiente, se llama crisis financiera. Pero ya está quebrado. No sé si me explico. O sea, si todos vamos ahorita, está quebrado. Sí. Y digo, es el principio de la banca. Así se fundamentó desde el inicio. Pero el sistema en sí, o sea, no es un negocio con el que puede tener el dinero en ese momento. Y digo, realmente muchas cosas, como te podría decir, no es el dinero, no existe, güey, o no es real o no es tangible. Por ejemplo, incluso con las valuaciones de las empresas. Una evaluación de empresa se hace en base a la persona que compra un porcentaje. Por ejemplo, si yo compro el 10% de tu compañía a $100 millones, ya estamos hablando que tu empresa, el 100% vale 1,000. Digo, obviamente si te compro $1, pues no, ¿verdad? No vamos a decir que vale 1,000, pero ya una cantidad razonable de dinero funge. Pero esos $1,000 millones nadie los ha inyectado al sistema de la economía. Ahí están en algún lado, güey, pero no en esa empresa. Claro. Y la empresa ya vale eso. ¿Me explico cómo? Sí. Entonces el dinero no está físicamente tangible. Y podemos darle un valor a algo que realmente no está fundamentado. Y esto parte porque, por ejemplo, ya todo es intangible, güey. Un bien raíz, por ejemplo, tiene una capacidad de respaldar su valor por la capacidad de generar flujos. Por ejemplo, tú puedes sacar cuánto es la tasa de capitalización de tu bien raíz, que en pocas palabras es la renta que recibes al año, güey, con el valor de la propiedad. O sea, tú dices, oye, un buen tasa de capitalización de un bien raíz puede ser de uno así turístico mamalón, 9-10%, es muchísimo, güey. Pero residencial puede ser 5-6% anual. O sea, por ejemplo, si tu casa vale $1,000,000, el 6% de eso dividido entre 12 es la renta más o menos que deberías estar tomando en cuenta. Cuantitativamente, obviamente cualitativamente hay, oye, pues que el vecino acá es muy seguro, como ya otros datos, pero cuantitativamente, matemáticamente así es. Y eso está fundamentado, güey, porque si tú le haces con la renta la proyección del valor a lo largo del tiempo, te va a dar el valor de la casa. ¿Por qué, güey? Porque es un producto o es un bien que produce ingresos. O sea, es un vehículo. Lo mismo una empresa. Lo que pasa es que algunas empresas, como por ejemplo Spotify, güey, que está valuada en bolsa, pierde dinero y como quiera tiene valor. Y ahí ya no fundamenta su valor, sino más bien la expectativa de valor. O sea, como todavía no genera dinero y se espera que genere dinero. Por eso vale. Exactamente. Por la expectativa. Y así es la mayor parte de los negocios nuevos, güey. Literal. Son negocios que no generan flujo, sino que tienen expectativa de crecimiento. Y a veces pega, güey. Tesla empezó así. O sea, sí funciona, pero hasta que no. Entonces, pero hay muchas que no funcionan. Sí. Muchísimas. Entonces, básicamente, estamos en una enredadera quebrada que no funciona, pero a la vez sí, que está basada en ilusiones, pero no. Es que por eso las crisis pegan más fuerte cuando... O sea, por eso las crisis ahora son más rápidas. Porque muchas veces estamos jugando con dinero que no existe. Sí. Entonces... La mayor parte. Estás jugando con dinero que no existe. Entonces... Pero pareciera ser que sí. Todo lo que consumes con tu tarjeta de crédito no existe. Sí, claro. Pero el banco tiene que pagarle al establecimiento con un porcentaje que le cobran por utilizar la tarjeta de crédito. El negocio para el banco es que consuman muchísimo.
el banco va a prestar, va a pagarle al comercio con lo que tú tienes invertido en el banco. Sí. Okay. Y él está generando una utilidad sobre el dinero que está transaccionando con la tarjeta de crédito. Y lo más interesante es que, por ejemplo, dentro de un modelo de negocio normal, güey, el dinero, por ejemplo, si tú depositas en tu empresa $1,000,000 de pesos, es un activo, que son efectivos y equivalentes. Pero si el banco recibe $1,000,000 de pesos, eso es un pasivo para ellos, güey. Porque es una deuda que tiene contigo. Es al contrario. Y el banco, en teoría, debe de tener $1,000,000 para respaldar del millón que estás haciendo. Teoría. En teoría, pero... Y sobre la ley, ¿eh? Sí. O sea, pero sobre ese millón él tiene una deuda suya. Es que hay una parte que se llama anclaje bancario, güey, que te dice, oye, de cada $1,000,000 que entre, güey, tú tienes que guardar, te voy a poner un ejemplo, güey, 10 pesos. Entonces, la suma de todos esos pesos forman el seguro del IPAP que te dije. Entonces, todo el demás dinero, pues, está en circulación. Y lo tienes, tú no, pero lo tienen los demás. Pero a eso ya entramos al concepto de liquidez, que si se los llegas a pedir no te lo van a pagar. Y en caso de quiebra de una persona, el banco accede al 50% del capital que te prestó por el seguro del IPAP. Correcto. Pero, güey, todo está basándose en un sistema de confianza. Es que todo es un sistema de confianza. Pues está hecho un desmadre, ¿no? O sea, es un desmadre organizado, básicamente, ¿no? Es una burbujota organizada, desmadrada. Y por eso es que o sea, sistemas como Bitcoin y así toman cada vez más potencia, porque es como... Pero no ha subido el Bitcoin todo este año, güey. Ahorita va subiendo muy bien, güey. Sí, ahorita está subiendo. Sí. Es que no me he metido. Sí, ahorita va muy bien. Pero es por todo este tema de... Digo que, a ver, también es un activo... O sea, el Bitcoin o las criptomonedas tienen precio pero no tienen valor. Y la gran diferencia entre algo que tiene precio y algo que tiene valor es la cantidad de flujos que produce. Te lo repito con la propiedad. Una propiedad puede rentarse y generar flujos. Eso es tener valor. Porque si yo me traigo los flujos que generas en el futuro a valor presente, me da tu precio actual. Y eso es tangible, güey. ¿Sabes? Porque se va a rentar la casa. El dinero y las criptomonedas... O sea, porque muchas veces el argumento principal es que las criptos no valen. El dinero tampoco, güey. O sea, el dinero no tiene valor. Tiene precio, güey. Y... Porque el dinero por naturaleza no se creó para tener valor. Se creó para transmitirlo. O sea, el dinero no vale, güey. Vale lo que yo puedo comprar con él. Y eso está basado en algo cualitativo, como es la oferta y la demanda. Así de sencillo. Igualito que con las criptomonedas. Y en el respaldo de un ente. Que en un caso es en el gobierno de Estados Unidos y en el otro es en una red descentralizada. Pero el dólar sube y baja. Que ojo, no se podría decir que sube y baja, sino se aprecia y se deprecia frente a otras monedas. O sea, no es como que el dólar subió. No, el dólar se apreció frente al peso. O el dólar se apreció frente al dólar canadiense. No sé. Pero no sube baja, güey. Porque no tiene, no tiene valor, tiene precio. Y la única forma de calcular un precio es en base a otra cosa. ¿Sabes? De que es más caro que esto por esto. Entonces, el dinero en sí solamente vale lo que podemos comprar con él. Y cuando hay mucho dinero, güey, pues crea inflación y el dinero vale menos. Las cosas no se hacen más caras. Simplemente la forma en la que la medimos, pues ahora es menos valiosa. Es como si los mililitros fueran perdiendo... poder, güey, no sé si me explico. Vamos a poner que 100 mililitros en un año ahora son 150 mililitros. Entonces, no es que sea menos agua, sino es que ahora la medición del mililitro es menor. Entonces, lo mismo con el dinero. No es que las cosas se hagan más caras, es que el dinero donde nosotros lo compramos vale menos. Claro. Entonces, por eso cada país tiene su propia inflación y todo este tipo de cosas. Ok, para ver, ¿en qué momento empezó todo esto? Uy, pues en la revolución industrial. ¿En la primera revolución industrial? Pues ahí empezó. Pues es que termina... Desde antes, o sea... Sí, pues desde Medici se podría decir. Es que todo empieza, pues, o sea, a ver, cuando empieza el trueque, güey, pues es muy difícil tú darle dos cosas que tengan exactamente el mismo valor. Sí, yo creo que el dinero sí es un sistema enorme que está quebrado. Por eso lo que yo creo que es importante de idea principal de eso, güey, no es nada más el problema, porque el problema no te quita más que más te da preocupaciones. Sí. Eso no importa. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ojo, mi punto de ver, güey, es que si el sistema económico en general está quebrado, la única forma de protegerte es no manteniendo dinero, manteniendo activos que generen dinero. O sea, no es como yo quiero mantener $1,000,000 en el banco. No, güey. Compra algo que valga $1,000,000, porque ese es el valor de ese dinero. Tú lo guardas, güey, en 10 años es lo que podías comprar hoy no te lo vas a poder comprar. A menos de que traigas una tasa de interés mayor a la inflación. Bueno, y que tu valor presente neto sea constante. Y ahí es donde ya tenemos el tema de que donde la deuda hace sentido. Porque, por ejemplo, cuando fue la crisis del 2021, los créditos eran muy baratos, güey. Porque nadie quería pedir dinero.
todos tenían miedo de pedir dinero porque no sabían la expectativa. Eso le llama confianza de consumidor. Entonces, como las personas no tenían una confianza alta de que, oye, pues, güey, hay crisis, me van a correr de mi trabajo, ¿qué puede pasar? No pido préstamos. Y como baja la demanda de préstamos, pues hay que bajar las tasas, güey, para que la gente se anime a pedir, ¿no? Y eso ya es otra herramienta que son las tasas de interés que utilizan los gobiernos para incentivar el flujo del dinero en la economía y bajar la inflación o aumentarla. Entonces, ya para terminar, yo creo que todo lo que hemos platicado ya responde a esta pregunta, pero ¿las grandes fortunas son el resultado de trabajo duro y astucia o hay elementos de suerte e injusticia? Hay una frase de John Rockefeller que decía... Bueno, hay dos frases de él muy buenas, güey. La primera es, el hombre que trabaja todo el día no tiene tiempo para hacer dinero. Y la segunda es, yo prefiero ganar el 10%... No, yo prefiero ganar el 10% del trabajo de 100 hombres que el 100% de mi propio trabajo. Entonces, yo creo que la forma de generar riqueza no parte de cuánto trabajas tú, sino cómo consigues desarrollar sistemas que puedan trabajar cuando tú no estás presente. Porque es muy complicado que tú puedas mantener un esquema y, por más disciplina y motivación que tengas, esquema y ritmo de trabajo efectivo por el resto de tu vida. Sobre todo cuando estamos conscientes que un día más es un día menos. Y cada día te haces, o sea, más viejo, güey, y menos capaz. O sea, me explico, cada vez es más difícil trabajar al ritmo que trabajabas. O sea, incluso lo vemos tú y yo, güey. O sea, yo me acuerdo en la universidad yo me metía unas chingas de no dormir y la madre ahorita ya no puedo, güey. ¿Sabes? Entonces a lo que voy es como va disminuyendo tu capacidad, pero va aumentando tu experiencia. Y con esa experiencia tienes que desarrollar esos sistemas que te suplan cuando tú no puedas estar ahí. No tanto como yo siempre voy a seguir trabajando porque eso estás poniendo una premisa inamovible frente a un activo que se deprecia con el tiempo. Entonces, esa es una relación que tarde o temprano termina. Entonces, tú tienes que crear sistemas inamovibles para premisas inamovibles, güey. Entonces, yo creo que termina siendo... Inicialmente, el proceso de riqueza es muy sencillo, güey. Empiezas tiempo por dinero. Eso es la base, güey. Y creo que si te lo logras saltar es porque eres muy afortunado. Pero la mayoría de las veces es empezar por ahí. O sea, 1 hora de mi tiempo representa un ingreso económico. Es lo normal, güey. No hay otra forma de generar ingreso al principio que no sea activo. Porque todo lo que hablamos de inversiones y capital, o sea, el capitalismo requiere capital. Sin capital no puedes invertir y sin capital no genera riqueza, ¿no? Sin inversión no genera riqueza. Entonces, la primera etapa es tiempo por dinero y acumulación de experiencias y conocimiento. Donde yo cambio mi tiempo por dinero, veo cómo se funcionan otros modelos de negocio, normalmente mediante una empresa tradicional que ya tiene un modelo de negocio andando. Porque creo que ahí es donde tú puedes ver cómo funciona la operación. Y como decíamos al principio en la parte de experimentación, te das cuenta que si quieres poner un restaurante es mucho más complejo desde la cocina que desde afuera como cliente. Sí, no, pues es negociazo, ¿verdad? Porque mira los márgenes, pero la operación, los recursos humanos, todo eso te vas a dar cuenta cuando operes. Y ahí entras con tiempo por dinero, no entras con capital. No es como que hice un restaurante de la nada, no. Generalmente entras en algún puesto. Aprendes todo eso, consigues conocimiento, que es lo más importante, que es el activo más importante, porque ese es el único activo que no te lo pueden quitar. Todo lo demás se te puede ir. Pero el conocimiento y lo que aprendas es completamente, bueno, menos que tengas enfermedad, ¿verdad? Pero completamente inamovible de tu cabeza. Entonces, consigues este conocimiento, vas creando experimentos y luego llegas a un punto donde ya puedes empezar a delegar y ahora sí delegar te permite expandir tu solución. O sea, yo creo que la parte importante es como encontrar esta solución de qué problema vas a resolver. Y una vez que, o sea, porque creo que muchas veces el problema también que puede pasar es pensar demasiado en grande en una etapa muy pequeña. O sea, porque creo que siempre es el consejo, piensa en grande, sí, güey, pero no arriesgues en grande al principio, como lo decíamos al principio. O sea, ¿de qué te sirve que tu negocio genere? O sea, ¿por qué pasa, güey, no? Empiezas a generar ingreso y empiezas a expandir tu plantilla de equipo. Porque dices que voy a hacer muchas cosas. Y luego te das cuenta que no puedes hacer muchas cosas porque tú no estabas listo para manejar tanto equipo. Sí. Entonces, el tener más gente no te hace más productivo. Te hace un costo por empleado mayor. Entonces, tienes que entender qué problemas son. O sea, y me pasó, güey. O sea, tienes que entender cuánta gente necesitas para hacer tus operaciones. Y una vez que esas operaciones estén topadas y tú digas, ahora sí me expando, expandirte estratégicamente. Pero ahí es donde ya empiezas a soltar tiempo, dinero. Porque no trabajas más. Sí trabajas más, pero de una manera diferente.
trabajas un poquito menos, pero ganas más dinero. Ya no es cuántas horas invierto, es cuánto valor brindo. Claro. ¿Sabes cuánto valor brindo a un cliente que tiene una falta de liquidez en su empresa? Y yo con el conocimiento que aprendí como banquero y con las personas que me acompañan en mi empresa hoy, podemos brindar una solución. Y brindamos un problema que es muy valioso para él y recibimos más dinero que el que yo hubiera generado en 100 horas, 200 horas, 300 horas de trabajo constante. Ok. ¿Me explico? Excelente. Creo que por ahí parte ese concepto. Pues muy bien, Andrés, muchísimas gracias. Hoy no Excelente, duermo. excelente charla, güey. Yo Gracias. creo que hoy no duermo. Fue una información muy interesante y mucho que procesar. Te agradezco muchísimo Hombre, que encantado. hayas venido a este capítulo. Y pues bueno. Gracias, brother. Me han encantado. Muchas gracias por tenerme. Gracias.